Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. En este video veremos la historia del Coliseo romano. Comenzamos en el año 68. En Roma gobernaba Nerón, y este alzaba los impuestos para construir un palacio que, entre otras cosas, tenía un coloso. Esto trae revueltas en Judea, y Nerón envía a Vespasiano para apaciguar al pueblo judío. Pero al año siguiente, Nerón ya excedía los límites de la tiranía, y el Senado lo nombra enemigo del imperio, y este, antes de afrontar la ejecución, se suicida. En medio de inestabilidad y cambios constantes de emperador, el Senado hace llamar a Vespasiano, que entra a Roma para ser proclamado emperador. El primer problema que debe enfrentar es un pueblo reacio a sus gobernantes, por lo que decide hacer construir el espacio de entretenimiento más impresionante de todo el mundo, y el lugar que escoge no fue al azar, ya que hizo demoler el exclusivo palacio de Nerón, para sobre él levantar esta colosal obra. Normalmente un teatro tenía forma semicircular y se utilizaba hacia un solo lado, pero este es un anfiteatro. El prefijo anfi significa a ambos lados, como los anfibios que pueden vivir en agua y en tierra. Es decir, que un anfiteatro es un teatro que se puede utilizar hacia ambos lados. El lugar llevaría por nombre Anfiteatro Flavio, a manera de declaratoria de que la dinastía Flavia acababa de llegar a lo máximo del poder. Aunque por la presencia de una gran estatua de Nerón llamada el Coloso de Nerón, el anfiteatro se le empezó a llamar Coliseo, un nombre que después serviría para nombrar a todo tipo de recintos cerrados para eventos deportivos o espectáculos públicos. El lugar exacto para edificar la obra debía ser plano, y la única zona que reunía estas condiciones era un lago. Para secar el lago se hizo una zanja que lo bordeara completamente, con una profundidad mayor a la del lago. Esto se hizo para que cuando el lago se conectara al canal a través de tuberías, el agua pudiera drenarse desde el lago hasta el canal y desde ahí al río Tíber, a un poco más de 1 kilómetro de aquí. Además, dejaron un sistema de desagüe para evitar que el Coliseo se volviera a llenar de agua en el futuro. Un segundo problema fue que Nerón dejó al imperio prácticamente en bancarrota, y para construir el Coliseo hacía falta mucho dinero y mano de obra. Pero subir los impuestos solo pondría a los romanos en contra del nuevo emperador. Para conseguir lo necesario, Vespasiano le ordena a su hijo Tito atacar Jerusalén y saquear los legendarios tesoros de su templo. Pero desde Jerusalén no solo llegarían tesoros, sino también esclavos. Pero estos esclavos no construirían el Coliseo. Hacía falta mano de obra calificada para esto, y no había tiempo para entrenarlos. Los esclavos y los tesoros fueron vendidos, y con los recursos adquiridos en estas ventas ya se le podía pagar a los mejores constructores del imperio. Para esta construcción se utilizaron bloques de travertino, una piedra extraída en las canteras de Tívoli, a unos 35 kilómetros de Roma. Pero estos bloques no se unirían con la argamasa tradicional de cal y arena. Aquí se utilizó una mezcla diferente de cal y arena volcánica, conocida en aquel entonces como opus igninum, que en la actualidad se le llama hormigón. La clave del éxito sería la estandarización. La fachada del Coliseo está conformada por 80 módulos iguales, describiendo una elipse. La estandarización permite trabajos a grandes escalas con una supervisión mínima, ya que cada cuadrilla debe repetir lo mismo en cada módulo. El anillo exterior está conformado por 3 cuerpos de arcos, ornamentados con los principales órdenes de la arquitectura clásica. El primer nivel con columnas del orden toscano, que es una variante del orden dórico. El segundo con columnas de orden jónico, reconocibles por las volutas a los lados del capitel. Y el tercer nivel con columnas de orden corintio, famosas por sus capiteles decorados con hojas de acanto. Luego se hicieron varios anillos concéntricos con arcos. Estos son de menor altura a medida que se acercan al centro del anfiteatro. La idea es que todos los asistentes pudieran ver cómodamente el espectáculo. Y a diferencia de los automóviles o los celulares, que han cambiado drásticamente en unas cuantas décadas, esta distribución espacial sigue vigente después de 2000 años. Para soportar las gradas se hicieron unas estructuras radiales que se valían de los arcos y las bóvedas. Con esto listo, veamos qué representaba el Coliseo para la sociedad romana. El anfiteatro consta de 80 entradas, de las cuales 76 estaban numeradas. Según la clase social del ciudadano, este debía ocupar un lugar específico en el Coliseo y debía entrar por una puerta determinada.
En los niveles más altos estaban los ciudadanos comunes y corrientes. Luego había un espacio para aquellos comerciantes procedentes de familias aristócratas, pero que no se interesaban en hacer parte de la política por concentrarse en hacer dinero. El nivel más bajo estaba reservado para los senadores, quienes participaban activamente en la política de Roma. De las 4 puertas que no estaban numeradas, había una que estaba asignada para el ingreso del emperador, que tenía su lugar en la grada más baja. Las otras puertas sin numerar eran para los gladiadores. Estas entradas comunicaban directo con la arena de combate. En el 79 muere Vespasiano y se corona como emperador su hijo Tito. Este hace construir un 4.º nivel, donde se ubicarían los miembros más pobres de la sociedad romana. Este lugar debía tener espacio para todos, y de esta forma el Coliseo es inaugurado en el año 80. Tras la muerte de Tito en el 81, Domiciano, su hermano menor, es nombrado emperador, y agrega un par de elementos muy importantes. El primero es el hipogeo, que era un sistema laberíntico de compartimientos bajo el campo de batalla, donde los gladiadores esperaban su turno para entrar en la arena. Además, aquí eran guardados los decorados que ambientaban las puestas en escena. Y lo más peculiar, peligrosos animales exóticos enjaulados, traídos desde todos los rincones del imperio, para mostrar a los ciudadanos romanos la magnificencia del gran imperio al que pertenecían. Estos animales eran subidos con un sistema de rampas y poleas, y salían al campo a través de trampillas ubicadas en el suelo. El espectáculo consistía en hacer luchar animales contra gladiadores, o gladiadores contra otros gladiadores, muchas veces recreando míticas batallas. La segunda reforma de Domiciano fue una galería en el nivel superior, para ampliar aún más el aforo, por medio de un último nivel de gradas de madera, dando capacidad para aproximadamente 50.000 espectadores, que en aquel entonces era muy por encima de lo que se veía. Incluso en la actualidad existen muchos países que carecen de estadios que superen este aforo. De entre las extravagancias del Coliseo hay una que aún genera dudas, y es que el sistema de drenaje con el que se vació el lago se podía revertir para inundar la arena, lo que según se dice permitió recrear batallas navales. Pero como les dije, esto no está 100% confirmado. Como último elemento aparece el velario, un sistema a base de textiles para cubrir el anfiteatro. Consistía en una serie de astas en todo el perímetro, 3 en cada uno de los 80 módulos, para un total de 240 astas. Además, había unos puntos de apoyo rodeando el Coliseo. Desde estos puntos de apoyo, unas cuerdas suben hasta llegar a las astas, y desde aquí sostenían la lona que cubría el Coliseo, dejando una abertura en medio, quedando ahora sí terminado el anfiteatro Flavio. En algún momento después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el Coloso de Nerón desapareció, aunque el Coliseo se siguió utilizando como lugar de competición hasta el siglo VI, cuando se construyó una iglesia en su interior y el campo de batalla pasó a ser un cementerio. En 1084, el Papa Gregorio VII fue expulsado de Roma y muchos de los monumentos propiedad de la iglesia pasaron a ser propiedad de los nobles. Cerca del año 1200, una familia se apropia del Coliseo y lo utiliza como residencia fortificada. Pero en 1312 el Coliseo volvió a la iglesia. Y aunque el monumento había soportado varios terremotos, en 1349 un sismo de gran magnitud desestabilizó tanto la estructura que la franja sur del anillo exterior colapsó. Esto desencadenó el final del Coliseo, a través de una práctica muy común en la época: reutilizar los materiales de viejos monumentos para hacer otros nuevos. El travertino, el mármol, el bronce y demás fueron extraídos poco a poco para la construcción de monumentos, palacios e iglesias en Roma. Mientras, el Coliseo tuvo una segunda vida, como una especie de plaza de mercado, con diferentes usos como graneros, establos, tabernas e incluso viviendas. Todas estas actividades, una vez desaparecidas, dejaron pequeñas huellas, que permitieron a los arqueólogos identificarlas posteriormente. No hay informes claros de que algún mártir del cristianismo haya muerto en el Coliseo, pero hacia el siglo XVI se empezó a difundir esta creencia y el lugar empezó a tomar carácter de santuario, y los usos como plaza de mercado fueron desapareciendo, pero la sustracción de materiales continuaba. En 1749 el Papa Benedicto XIV instaló un Vía Crucis en la arena del Coliseo y consagró el monumento como lugar santo en memoria de los mártires allí ejecutados, poniendo fin a su demolición paulatina y abriendo las puertas a su recuperación.
En el siglo XIX se iniciaron las acciones para mantener en pie lo que quedaba. Estas obras consistieron en una serie de contrafuertes unidos a los muros que habían colapsado para darles mayor estabilidad. Estos contrafuertes fueron terminados en 1820 y estaban realizados de forma que se pudiera identificar plenamente que no hacían parte de la estructura original, pero sin parecer elementos fuera de contexto que podrían quitarle protagonismo al monumento. Un gran contrafuerte en el extremo oriental y varios más pequeños en el extremo occidental. Y después de esto se procedió con otras obras que consolidaran la estructura, lo cual es una tarea de intervención permanente. En 1980 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como parte del Centro Histórico de Roma. Y en 2007 el Coliseo Romano fue elegido como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes. Hasta la próxima.